La visión que recibí me conquistó y me hizo renunciar a lo que soy. Aunque no la pueda entender, ni en palabras dar a conocer, no me puedo resistir a lo que vi. Lo que eres, Dios, desea ser en mí. En gloria me harás parte de ti. Me entregaré, nada me impedirá luchar contigo. Y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. Contigo, y así por el camino estrecho sigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me entregaré, prosiguiendo rumbo al amor perfecto, avanzando para lo que he sido hecho, sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente, tú y yo seremos uno para siempre, la perfecta alegría viviré al fin. En gloria, en gloria, en gloria. Amén. En gloria, en gloria. Deus está chamando você. Mas onde estão as pessoas hoje? Poucos sabem que a unidade faz parte da essência de Deus. Deus está convidando o homem para fazer parte dessa unidade, dessa coexistência maravilhosa do Deus triuno. Deus morando em nós, nós morando nele. Ele quer você como ministro da nova aliança. Mas o ministro da nova aliança tem a ver com a pessoa. Os que estão vivendo ativamente, intensamente a vida da igreja, são pessoas que o Senhor escolheu para levar a cabo a sua vontade. O ministério está relacionado com a obra de Deus, mas o ministro da nova aliança tem a ver com a pessoa. A obra de Deus estará sempre presente. Sempre haverá muitas coisas para fazer, para completar, para cumprir. O ministro e o ministério da nova aliança são uma coisa só. O ministério da nova aliança não é a obra de um ministro. O ministério da nova aliança é o viver de um ministro.
Não olhe para si. Nós não conseguimos nos habilitar. Vamos nos abrir ao Senhor. Vamos permitir que Ele opere em nós. Ele irá nos habilitar. Isso é do interesse dEle. Você não precisa estar pronto no sentido de que você precisa ser graduado, você precisa virar uma pessoa culta, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa ser tudo certinho. Não. Deus quer chamar você do jeito que você é. Nós, de fato, precisamos buscar a vontade do Senhor. O ministro da nova aliança, ele não faz, ele vive. E o que ele vive produz vida para outros. Se eu tenho a palavra, se eu tenho o Espírito e se eu tenho comunhão com Deus, Deus vai operar em mim por meio da palavra e do Espírito e Ele me habilitará para ser o ministro da nova aliança. Nos entreguemos a Ele e falemos para Ele: eis-me aqui, Senhor, faz de mim o ministro da nova aliança. Jesús es nuestro Señor. Queremos darle un saludo muy especial a toda la iglesia y gracias al Señor por una oportunidad más que nos da con su palabra, y a esta hora de la mañana es el mejor momento para que el Señor pueda abrir nuestros oídos y todo nuestro corazón para tener un tiempo especial con el Señor. Qué rico, hermano, desde temprano buscar la presencia de Dios, y qué bendición que usted esté acompañándonos en esta mañana, hermano, para que la palabra pueda penetrar en su corazón. Las personas que nos ven por primera vez también, los invitamos a seguir con esa apertura de corazón que tienen para que Dios siga hablando a nuestras vidas. Y siempre la palabra es nueva, la palabra es viva, y de esta manera queremos dar inicio a este tiempo que Dios nos ha dado, porque recuerden que Dios nos ha llamado a su reino y a su gloria. Y nos ha llamado a su reino y a su gloria porque nos ama y porque también preparó el poder del Evangelio para transformar nuestras vidas, para darnos esa alegría, ese deleite que Dios quiere traer a nosotros cada día. Quiero invitarlos a orar para que el Señor realmente disponga nuestro corazón. Podamos cerrar nuestros ojos allí donde usted esté, si puede hacerlo, o de la manera como siente en su corazón. Pero lo invitamos a orar para que Dios pueda realmente traer más revelación a nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias en esta hora, darte gracias porque tú nos has llamado a tu reino y gloria. Darte gracias porque tu evangelio es poder y tiene el poder para transformar y cambiar vidas. En esta hora, Señor, bajo este principio, a través de la obra de fe, a través de tu vida en nosotros, rogamos que esta palabra pueda llegar a nuestro ser para que podamos aplicarla en nuestra vida diaria. Te alabamos, te damos gracias por tu amor y por la dirección que traes a nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, Señor. La semana pasada, y hemos estado en estas semanas, el Señor nos ha traído en su palabra, abriéndonos la carta del libro de los Tesalonicenses. Una carta muy especial
que de manera resumida nos muestra cómo el encargo de Dios a través del apóstol Pablo era ganar a toda la humanidad desde el principio, y específicamente en la época del apóstol Pablo. Vemos, y en lo que venimos compartiendo desde la semana pasada, una visión panorámica, cómo Dios traslada a Pablo hasta la región de Macedonia, hasta toda Macedonia que estaba bajo el Imperio Romano, pero había muchas personas que habían sido llamadas para el reino y la gloria del Señor a participar del poder del Evangelio. Entonces Dios, con su amor y con su gracia, traslada al apóstol Pablo hasta Tesalónica y los cuida de una manera tierna. Aún Pablo era consciente de cómo el mundo en ese momento ahí, que recordemos que la filosofía griega, que fue la cuna realmente del conocimiento occidental y en el mundo entero, cómo esas personas estaban cautivadas por tantos ídolos, por tantas cosas, pero cómo el Señor en su amor y en su gracia liberó. Y ahora liberó a tantas personas a través del apóstol, y eso hace parte del llamamiento que Dios está haciendo. Y vamos a ver ahora, vamos a conectarlo con esta semana en cuanto a la obra de la fe, cómo el Señor, así como lo hizo con el libro de con los hermanos que vivían en Tesalónica, a través de esta carta a los tesalonicenses, también quiere hacer esto con la humanidad ahora, en este momento actual que estamos nosotros viviendo, y cómo esto se aplica a nuestras vidas. Con esta pequeña introducción, recordemos que hay 3 pilares fundamentales que el Señor nos ha venido hablando, y es la obra de fe, la labor de amor, y tenemos una perseverancia maravillosa en una esperanza real, que es que el Señor vendrá a establecer su reino en esta tierra. El Señor viene a establecer su reino en esta tierra, y nuestra esperanza no está limitada a esta tierra. El Señor nos ha mostrado en su palabra que la resurrección de los muertos y en Cristo es una realidad, y que nuestra esperanza un día es que Cristo vendrá a esta tierra. Y a pesar, esto nos consuela también y nos ha consolado, de que muchas personas, aunque han perdido parientes, familias en medio de esta tribulación, en medio de esta situación, han sido consolados a través de esta palabra. Entonces, para seguir adelante, conectándolo a lo que Dios nos trae en cuanto a la obra de fe, es un punto muy importante ver cómo Dios se propuso desde el principio reunir todas las cosas en Cristo. Voy a leer Colosenses 1:26, nos dice el Señor en su palabra que a Pablo le fue dada la palabra para dar a conocer el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y Dios quiso conocer las riquezas de la gloria de este misterio por medio de Cristo. Hermanos, las personas que nos escuchan desde sus casas, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Este misterio estaba oculto, así como estuvo oculto con las personas en Tesalónica y en todos los puntos donde Pablo estuvo. Este misterio, esto que estaba oculto, el hombre no sabía cuál era el propósito de su vida. Hoy mucha gente no sabe cuál es el propósito de nuestras vidas, pero Colosenses nos muestra que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Recordemos, y es importante recordar, algo que Dios nos ha hablado mucho, y es en cuanto a cómo el hombre perdió la conexión con Dios desde el principio. ¿Se acuerdan? En Adán y Eva, Dios realmente llamó al hombre para conectarse y le dio la opción desde el principio de comer del árbol de la vida, pero por causa de la desobediencia en Adán y Eva, ellos no siguieron la dirección de Dios y eso produjo una desconexión. Entonces, ¿cómo Dios nos ama tanto que lo que Dios desea es una conexión
Hoy esa palabra conectividad se usa muchísimo. Esa palabra conectividad es una palabra muy actual, que se está usando en todos los medios. Pero saben que esa palabra no es nueva. La palabra conexión, más que ser una palabra, es el propósito de Dios. El propósito de Dios con usted, el propósito de Dios conmigo, es realmente que nosotros aprendamos a conectarnos a Dios. Y Colosenses 1:16 nos muestra que en Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué conectarnos con Dios? ¿Por qué Dios quiere conectar al hombre con Dios? Porque en Cristo por Cristo, en Cristo y para Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas en Él fueron reunidas, todas las cosas en Él subsisten, y esto nos muestra, esta palabra nos muestra que este es el propósito de nuestras vidas. Si nosotros entonces fuimos creados para conocer a Cristo, porque recordemos, nosotros somos creación de Dios, somos la criatura, pero Cristo es eterno, y Cristo estaba desde el principio creando todas las cosas, porque había propuesto Dios en su corazón tener una humanidad para que le conociera, para que se relacionara con Él. Sabemos, como lo compartí ahorita, cuando Adán y Eva tuvieron su experiencia en el huerto, que eso se interrumpió por un momento. Esa conexión con Dios se interrumpió por un momento. Y hoy lo que vemos en el mundo, la confusión y todo lo que se ve, es porque hay una desconexión. Pero Dios, a través de Cristo, viene a volver nuevamente a que usted, a que yo, a que todos nosotros, y de manera práctica, en nuestros hogares, nos conectemos con Dios y nos conectemos entre nosotros. ¿Qué es conectarse con Dios? ¿Qué es conectarse con Cristo? De una manera sencilla, es volver a Él. Si Él es el creador, si Él lo hizo a usted, si Él fue quien le dio a su esposa, su familia, sus hijos, si Él fue quien le dio todo lo que usted tiene, cosas materiales, dones, talentos, capacidades, habilidades, su propio negocio, su empresa, si Dios le dio todas esas cosas y usted tiene alguna situación, alguna desconexión, algún problema con algún hermano, algún problema en su hogar, ¿sabe quién puede tratar esas cosas? Cristo, porque Él es la conexión, Él es la unión. ¿Por qué? Porque Él es el creador, pero Él también, un día, Cristo, como el Hijo de Dios, se hizo hombre para volver a conectar al hombre, a nosotros, con Dios. Cristo mismo es el árbol de la vida, y esa conexión que perdió Adán y Eva en el huerto, cuando usted y yo creemos en Cristo, volvemos nuevamente a recibir vida. Volvemos nuevamente a comer en realidad el árbol de la vida del cual Dios dispuso desde el principio en el huerto. Entonces, amados hermanos, qué palabra que nos direcciona, que nos da un sentido, pero no solo eso, también que nos recobra el sentido del deseo de vivir y de avanzar en la vida. Porque nosotros fuimos creados para tener la vida de Dios, para recibir la vida y la naturaleza de Dios. Hay tantos asuntos que Dios ha traído a nosotros a través de esta palabra, pero recuerde que lo más importante es cómo la podemos aplicar. Otro punto importante, ¿quién produjo esta desconexión con el hombre? Si Dios nos creó, lo creó usted y a mí. Recordemos que Dios tiene un enemigo. Desde el principio fue Lucero, un ángel, dotado de sabiduría, dotado de hermosura, pero eso en él llegó a ser algo que lo llevó al orgullo, a la soberbia. Y esto aplicado a nuestras vidas, Dios lo dotó a usted, me dotó a mí de muchas cosas, pero ¿para qué? Claro, valorarlas, disfrutarlas, pero sobre todo para adorar, exaltar, glorificar a nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, qué bendición que Dios ha dado todo esto a nuestras vidas, pero encontramos
que también en nosotros este deseo, esta soberbia interior, este orgullo que muchas veces se manifiesta en nuestras vidas, cuando usted tal vez tiene un conflicto en su casa con sus hijos o con su esposa y usted no reconoce sus errores o culpa solamente a los demás y se llena de rabia, eso permite una desconexión. Pero si nosotros nos arrepentimos, vamos a la presencia de Dios, nos lavamos con la sangre del Señor, recibimos esta obra de fe, creemos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para reconciliarnos nuevamente con Él. Cuando vemos los símbolos aún en la mesa, vemos el amor de Cristo por nosotros, que no quedó tranquilo o fue movido a compasión, a misericordia cuando vio a la humanidad perdida, y todavía la ve. Pero el Señor nos está llamando y nos dice, vuélvanse a mí, que yo soy el Creador, que un día me hice hombre para entenderte, para conocerte, para amarte y para acercarte al único Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Dios está trayendo, hermanos, en esta semana a nuestras vidas. Cómo Satanás se rebeldizó a través de todos estos ángeles, hizo muchas contrataciones, se levantó en contra de Dios, formó un caos, pero le damos gracias a Dios que el Señor abre su palabra y nos muestra desde Génesis que fue la caída de Satanás la que produjo este caos, pero Dios vino a ordenar lo que Satanás desordenó. Hoy en su vida puede haber mucho caos. Revisémoslo delante de Dios. Abramos nuestro corazón. Considere qué cosas en nuestra vida están en caos. Y recobre la esperanza, porque Dios tiene la capacidad, el poder, es el único que puede ordenar su vida, que puede ordenar mi vida. Tal vez usted se equivocó en la vida, tal vez usted tomó decisiones equivocadas, pero recuerde, si volvemos al Señor, Él nos mostrará y nos está mostrando a través de esta palabra un camino de conexión, un camino de esa comunión con Dios, donde Él quiere seguir restaurando nuestras vidas. Y el Señor nos ama tanto que nos ha dado tantas cosas porque Él nos creó para recibir su vida, nos creó para recibir su naturaleza, como nos muestra el Señor en el libro de Pedro. Lo invito en este momento a leerlo. Vamos a leerlo, por favor, abra sus Biblias. Es siempre importante tener la palabra abierta y sobre todo disfrutar de esta preciosa palabra en el libro de Pedro. Segunda de Pedro. José, no sé si me puedes ayudar allí y colocar también. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, Pedro muestra, en el libro de Pedro muestra cómo Dios nos dio su naturaleza. Todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. ¿No fueron dadas para qué? No fueron dadas para tener esa capacidad de volver y conectarnos a nuestro Creador, a nuestro Dios. Y aquí en esta tierra, ahora, para que usted pueda seguir adelante en este llamamiento que Dios ha hecho a su vida, Dios también nos ha dado de manera práctica cosas preciosas. Recuerde que Dios lo apartó a usted para Él. Recuerde que lo que muestra la Biblia desde el principio de Génesis a Apocalipsis es una relación entre el hombre y Dios. Por eso, 2 de Corintios dice que el hombre fue creado como una virgen pura para Cristo, para una relación entre el hombre y Dios. Y como Dios nos ama tanto, nos ha dado también y no nos ha colocado solos en esta vida. Hay un principio espiritual que el Señor nos muestra en 1 de Corintios 11:3, que es aplicable a nuestra vida diaria. Y es que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Este principio es tan importante, hermanos. Cuánto necesitamos la aplicación de este principio, que es un principio de autoridad, que así como estábamos hablando ahora, se produjo un caos.
a través de la caída de este ángel, querubín protector de Dios, Dios, a través de este principio, está trayendo orden. Cuando nosotros como hombres nos encabezamos a Cristo, Cristo por estar encabezado por Dios, por el Padre, en este misterio que ha sido revelado y que es tan maravilloso, tan hermoso. Si nosotros estamos sujetos a Cristo, en comunión con Dios, entregando todas nuestras cosas, entregando toda nuestra vida permanentemente delante de Él, pues vamos a tener también como resultado una sujeción con nuestras esposas, una unión, una comunión con nuestras esposas y también nuestros hijos. Esto nos muestra que si algo está pasando en nuestro hogar, es porque necesitamos volver a este principio de autoridad, encabezarnos en Cristo. Lo invitamos, amado hermano, amada hermana, partiendo desde mí, soy el primero que necesito aplicar más este principio en mi vida. Estar encabezado por el Señor. Que Dios abra nuestros ojos, siga abriendo nuestros ojos para mostrarnos cómo nos ama el Señor y cómo también nos ha dado a nuestras esposas para trabajar juntos en este llamamiento. Nuestras esposas que son tan preciosas, que tienen una parte que nos complementa, que es la parte sensitiva, la sensibilidad, y cuánto nosotros como hombres debemos de valorar a nuestras esposas para que esta relación y este complemento realmente sea manifestado a través de nuestros hogares. Entonces, recuerde que Dios lo ama. Voy a darle paso a nuestros hermanos. Que Dios siga haciendo esta obra de fe en su vida a través de su palabra. Gracias al Señor por esta preciosa revelación a nosotros. Aleluya, hermanos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos está regalando en esta semana, que es la obra de fe. Oh, Señor Jesús. En el día de hoy, hermanos, el Señor nos está hablando sobre creer, obedecer para... Señor Jesús, creer y obedecer para permanecer conectados con Dios. Gracias al Señor, hermano, el Señor nos está hablando de esto. Creer en el Señor y obedecer. Voy a compartir con ustedes un versículo que nos dice, procure, eso está en Hebreos 4:11, nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Oh Señor Jesús. Bueno, aquí vemos, hermanos, en este día que el Señor está regalando, que el Señor Dios colocó en un lugar precioso al hombre, que es en el huerto del Edén. Dice, aquí vemos, hermanos, que el Dios y el hombre vivían al comienzo vivían en una forma sencilla. ¿Por qué? Porque estaba conectado Dios, estaba conectado el hombre con Dios. Y eso lo hacía más sencillo. Señor Jesús nos dice que el hombre era muy sencillo. Esa sencillez se traducía en creer en la palabra de Dios y obedecerla. Y eso nos guarda de las trampas de Satanás. Ahora, eso es lo que quería el Señor con el hombre. Vivir conectados con Él, tener una conexión entre Dios y el hombre. Pero vemos acá, hermanos, que el enemigo que no duerme está esperando que usted se desconecte de Dios
para caer en las trampas. Aquí vemos, hermanos, que dice que el Señor, pero el hombre desobedeció del Señor y fue engañado por el enemigo y se desconectó de Dios. A partir de allí, la historia de la humanidad se convirtió en una historia de incredulidad y de desobediencia a Dios. Oh Señor Jesús, mire cómo es el enemigo. El enemigo se le anticipó al plan de Dios, engañando ¿quién? Al hombre, con su astucia. Hermano, dice, hoy el Señor nos está hablando que nos conectemos con Dios. Si usted y yo vivimos conectados con Dios, vivimos de una forma que es sencilla. Vemos aquí una historia, hermano, una historia que pasó con los hijos de Israel. En esta historia vemos que los hombres de Israel lo que hacían era ¿qué? Murmurar. Ellos no obedecieron, ellos murmuraban. Hermano, si yo estoy conectado con Dios, Dios me da todo, me suple. ¿Yo por qué voy a murmurar? Señor Jesús. Eso, hermano, que no se repita esa historia de lo que pasó allá, ahora en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a estar siempre conectados con Dios. Señor Jesús, yo les voy a compartir un versículo que es Hebreos 4, del 1 al 3. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberle alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Y por no ir acompañado de fe, los que la oyeron, dice, pero los que hemos creído, aleluya, entramos en el reposo. No solamente nos queda creer y obedecer al Señor. Ese es nuestro verdadero reposo en Cristo. Dice, Dios quería llevar a este pueblo de Israel a la tierra prometida, que era Canaán, y ese era el lugar de reposo de los hijos de Dios, pero ellos desobedecieron, no creyeron en la palabra, no creyeron en Dios. Que el Señor nos ayude a que permanezcamos siempre conectados con Dios. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero reposo. Voy a compartir otro versículo. Aquí está Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a repetir, hermano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Uy, hermano, yo tengo que tomarme ese versículo para mí. Confiar en el Señor. Porque yo tengo un pastor que me pastorea. Un pastor que me suple. Él está pendiente de mí. Nada me faltará, hermano. Señor Jesús. Gracias, Señor. Señor Jesús, dice acá. Usted tiene un pastor que lo cuida. Pero si usted decidió vivir por su propia cuenta, lejos de la presencia de Dios, lo que va a ocurrir es una tragedia. Ahora,
cuando yo estoy lejos del Señor, cuando yo no estoy conectado con el Señor, lo que va a ocurrir una tragedia. El Señor nos ayude, dice, esas son advertencias que nos da el Señor. Que no vivamos lejos, que el Señor nos ayude a no vivir lejos del Señor. Señor Jesús. Por último, hermano, una forma que el Señor me dijo, habló, para estar conectados con Dios, primeramente debo invocar al Señor. Oh Señor Jesús. Después viene la oración. Gracias, Señor. Ser un agradecido con Dios por todas las cosas que Él nos suple. Tercero, hermano, creer en la palabra fundamental. Ese es otro paso. El otro es creer en la palabra profética. Esta palabra profética es la que nos lleva al plan divino de Dios. Señor Jesús. Y otro, hermano, es que yo necesito disfrutar también de los libros espirituales. Hermano, si el Señor nos regaló unos libros espirituales, yo necesito también disfrutar. Que el Señor me ayude a mí, primeramente, disfrutar de estos libros. Porque ahí el Señor estoy conectado. Estoy conectado con el plan del Señor. Pero si no lo disfruto, Señor Jesús. Bueno, hermano, que el Señor nos ayude a seguir adelante. Que el Señor nos ayude a creer y a obedecer. ¿Para qué? Para permanecer conectados con Dios. Ahora viene nuestro hermano Johnny y él va a ampliar más esta palabra. Señor. Mi hermano Jesús del Señor. Bueno, vamos a seguir con este encargo que el Señor nos está mostrando aquí a través de su palabra, a través del libro de Tesalonicenses. Vamos a mirar Génesis capítulo 6, versículos del 5 al 13. Vamos a mirar estos textos bíblicos primero que todo. Aquí el Señor pues nos va a hablar un poquito acerca de la historia. Y esto nos va a ayudar bastante. Génesis capítulo 6, versículos del 6 al 13. Dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Bueno, primeramente vamos a mirar esta parte de la historia. El tema es la conexión con Dios que preparó a la raza humana, que preservó a la raza humana, perdón, la conexión con Dios que preservó a la raza humana. Bueno, hermanos, siguiendo con este punto que el Señor nos está mostrando a nosotros a través de esta semana, acerca de la conexión, acerca de la comunión que Dios necesitaba tener con el hombre y cómo se perdió esta conexión con el hombre, cómo Dios la perdió. Bueno, nosotros vemos aquí en Génesis capítulo 6, vemos que existió el riesgo de que Dios perdiera al hombre que creó y que su propósito fuera frustrado. Así como nuestro hermano Jorge Pacheco lo estaba mencionando, cómo el plan y el propósito de Dios por un momento, por un instante, trató de perderse, trató de dañarse. Sin embargo, Dios no permitió eso, y en medio de esa tragedia, como lo dijo Él preparó una familia, preparó a Noé. Según el versículo 5 y 6 que nosotros estábamos leyendo allí,
Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y el Señor, a pesar de que había tomado una determinación, ya Dios había pensado, ya Dios había dicho, se arrepintió de haber creado al hombre, y dice algo muy importante que a mí me tocó mucho: le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y por eso él se arrepintió, porque él tomó esa determinación, viendo cómo Dios percibió que la contaminación que se había presentado en la especie humana habría desaparecer su creación más importante. Bueno, aquí nosotros vemos, hermanos, de que, bueno, Dios después de que toma esta determinación, después de que Dios toma esta decisión, o sea, de exterminar al hombre a través del diluvio, vemos de que Dios llama a Abraham. Y vemos de que Dios halla gracia ante los ojos de Abraham. Y y Noé, discúlpenme, haya gracia ante los ojos de Dios, ¿cierto? En medio de esa generación, Dios encontró un hombre que podría usar para continuar con su plan y preservar la raza humana. Entonces, aquí a través de esta familia, a través de Noé, hermanos, nosotros vemos de que Dios tiene un nuevo comienzo. Dios tiene un punto de equilibrio porque, hermanos, la raza estaba totalmente perdida. Ya vimos en Génesis capítulo 6 la mezcla que hubo de los ángeles caídos con el hombre, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces vieron de que se mezclaron. Y esta mezcla, hermanos, trajo vamos a llamarlo así, una raza monstruosa, llamémoslo así, una raza monstruosa. Porque los ángeles de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Y esto prácticamente trajo algo caótico, trajo lo que dijo Jorge Pacheco, me gustó bastante esa palabra, trajo una tragedia a la humanidad, a la raza humana. Entonces de ahí es que Dios toma la determinación de destruir al hombre con un diluvio. Dios piensa, Dios mira, Dios detalla y Dios dice, no, me arrepiento de haber creado al hombre que hice. Y toma la decisión de destruirlo a través del diluvio. Entonces, bueno, vemos de que nuevamente Dios llama a Noé. Y con Noé tiene un nuevo comienzo. Con Noé, cierto, Dios comienza otra vez y dice, he hallado gracia ante los ojos de este hombre, y este hombre halló gracia ante los ojos de Jehová o de Dios. Hermanos, la familia de Noé, juntamente, era una familia, que no tenía ni mezclas, ni tampoco tenía ninguna contradicción, sino que era una raza pura. Con Noé, Dios tiene un nuevo comienzo. Ustedes perdonen que yo haga tanto hincapié en esto. Pero hermanos, esto me parece muy importante porque aquí nosotros vemos de que, primero que todo, vemos cómo Dios se desconectó con el hombre y cómo el hombre se desconectó con Dios. Entonces, esta desconexión con el hombre, hermanos, hizo de que el hombre perdiera su justicia, su santidad, perdiera su gloria. Dios no había hallado un hombre con tales características. Y en esa época, el hombre no cumplía con tales patrones, con tales precedentes. Y entonces se produjo un dilema en Dios. Dios vio que el hombre pues no cumplía con nada de estas cosas, con ninguna de estas características. Entonces, Dios tuvo que buscar a tales hombres. Entonces, a través de Génesis capítulo 1, nosotros vemos a Abel. Vámonos a Hebreos. Primero que todo, vámonos a Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 7. Aquí nosotros podemos ver rápidamente cómo Dios llama a unos hombres, o tiene unos hombres seleccionados en medio de esa generación perversa, de esa generación maligna, que se desconectaron completamente con Dios. En Hebreos, perdonen aquí un momento, en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, vemos a estos hombres de fe. Vamos a leerlos rápidamente por causa del tiempo. Dice,
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Miren esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, aquí aparece el primer punto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces aquí vemos el primer hombre de fe, que es Abel, que a pesar de que en esa época la desconexión del hombre con Dios era muy débil, y de hecho fue muy débil, las obras de este hombre lograron llegar ante Dios y fueron justas. Luego después de aquí en el versículo 5 nosotros vemos, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vemos el segundo hombre aquí que es Enoc. Enoc fue traspuesto, fue arrebatado, porque su vivir, a pesar de que fue en ese tiempo, en el tiempo del diluvio, tuvo un vivir justo delante de Dios y esta fe alcanzó su justicia delante de Dios y por esta causa Dios lo arrebató, lo traspuso. Luego vemos después en el versículo 6 que dice lo siguiente, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Aquí luego después de esto vemos un tercer hombre. Vemos a Noé nuevamente. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, hermanos, aquí nosotros vemos entonces la gracia que alcanzó Noé ante Dios. Aquí nosotros vemos de que como por la fe Noé alcanzó la justicia delante de Dios. Hermanos, solamente por obedecer, solamente por haber él atendido a la voz de Dios, atendido a la palabra de Dios. Hermanos, la aplicación de esta palabra es la siguiente. En los tiempos de Noé de pronto no había Biblia. En los tiempos de Noé no había toda la literatura que usted y yo tenemos hoy. No tenía toda la palabra que tenemos nosotros hoy. Pero Noé, por el solo hecho de oír la palabra de Dios, atenderla, obedecer y haber hecho esa arca, eso simplemente le contó como justicia y esta fe condenó al mundo en aquel entonces. Hermano, por medio de esta fe, Abraham alcanzó la justicia. Entonces, hermanos, que por medio de este ejemplo, de estos tres varones que nosotros vemos aquí a través de Hebreos, hermanos, así hoy también nosotros podamos ver y encontrar, Dios puede encontrar hombres de fe, ¿cierto? Que puedan cumplir con el plan y con el propósito de Dios y que puedan llevar a cabo la voluntad de Dios. Jesús es el Señor. Ahora continúa nuestro hermano Antonio. Aleluya. Siguiendo con el encargo que el Señor nos dio esta semana, vemos la preocupación de parte de Dios, el interés de Dios, para hablarlo así, de que el hombre esté conectado, porque sucede algo cuando el hombre se desconecta de Dios y es una gran tragedia. Es de eso que nos quiere librar el Señor, porque no solamente al desconectarnos con Dios, el hombre pierde esa oportunidad de disfrutar de las riquezas de Dios, disfrutar de todo lo que Dios planificó, de todo lo que Dios quiere usarnos al estar conectado, sino también que sucede algo, que si no estamos conectados con Dios, aparte de perder todos esos beneficios, somos aquellos que, cuando el hombre se desconecta, se vuelve rebelde e independiente delante de Dios. Eso fue lo que sucedió. El Señor nos hablaba, Noé, a través de Noé Dios pudo preservar la raza humana, porque Dios se arrepintió, sin embargo, sacó allí, en medio de todo ese caos, a un hombre con toda su familia y pudo preservar la raza humana porque Dios no lanzó juicio por lanzar, era porque la raza humana estaba, hermano, despedazada. Era algo diferente a lo que Dios diseñó
por eso, y atentaba contra la voluntad de Dios y todo lo que Dios había hecho. Por eso Dios preservó a Noé, lanzó una salvación para el hombre, para darle continuidad a su voluntad, hermanos, y vemos que tristemente después de poco tiempo, el hombre, después de 175 años de ese gran diluvio, que solamente inició la nueva, Dios le dio una nueva oportunidad al hombre a través de Noé. En 175 años posterior, el hombre volvió a caer con algo tremendo. Sucedió una tragedia tremenda y fue increíble. 175 años después, hermano, usted dirá, poquito tiempo. Y es lo que sucede normalmente cuando el hombre se desconecta, así sea un minuto. Hemos experimentado que cuando, hermanos, no estamos conectados al Espíritu allí, hermanos, no hay interés por la palabra, no hay interés por las reuniones, no hay interés, hermanos, por las cosas de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y puede haber pasado la tragedia más grande en nuestras vidas. Que hayamos tenido situaciones de enfermedades, situaciones económicas, cualquier situaciones con los hijos. Y Dios nos haya dado una salvación tan grande después de eso. Y si nos desconectamos en un minuto, hermano, después serán 2, después un día, después 2, hermano, y después viene la tragedia. La mayor tragedia es estar, hermano, no conectado a Dios. Porque perdemos sus beneficios, todo lo que Dios planificó, y también nos volvemos opositores, rebeldes e independientes a todo lo que Dios quiere, hermano, ejecutar en su plan. Pero no somos de aquellos, hermanos, sino aquellos que se conectan con Dios. Entonces vemos a través de la historia, hermanos, que cuando el hombre se desconecta le pasa como Nimrod, un descendiente de Noé, de uno de los hijos de Noé, que se llama Cam. Vamos a Génesis 10 rápidamente. Y dice así el versículo 6. Los hijos de Cam, un hijo de Noé, Cus, bueno, ahí coloca Cus, Misraín, Cus engendró a Sebas, Ávila, Sapta, y el 8 dice, y Cus engendró a Nimrod. Aquí nos vamos a detener un poco para ver cómo el hombre, hermano, desconectado de Dios, se vuelve un opositor. Sin embargo, dice aquí, quien llegó a ser Nimrod, el primer poderoso en la tierra, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este vigoroso cazador, fuerte, ¿sí?, poderoso, delante de Jehová no significa algo positivo, sino por el contrario. Nimrod, hermano, estaba venido de una generación que se desconectó de los hijos de Noé. Algunos sí tomaron esta línea, quedaron conectados, pero no vamos a tratar ese tema, sino aquel que se desconectó. Aquel que se desconectó se volvió un opositor. Y dice la palabra a través de la historia también que Nimrod llegó a ser poderoso. Fue el primer hombre que entendió que al juntar las masas podría crear grandes imperios. Pero este imperio era tener un reino paralelo y ser desobediente, ser opositor de lo que Dios había establecido. Entonces, como sabemos que la palabra nos dice que el hombre fue raído de la tierra, solamente se salvó Noé y su familia. Ellos en su corazón, cuando el hombre se desconecta, se endurece, hermano, y opera el principio de Satanás, hermano, de ser contrario a Dios. Por eso es el opositor. Y ese principio se sembró en Nimrod y llegó a ser ese vigoroso cazador, ese poderoso, creando así fundando varias ciudades, pero con el propósito, hermano, de ser independiente y de retar a Dios para que Dios no volviera a lanzar juicio sobre la tierra, porque se creían, hermano, no querían tener nada que ver con lo que Dios planeó para el hombre, con las promesas que Dios les entregó a Noé después de haber lanzado ese juicio. Y vemos que cuando nosotros nos desconectamos, hermano, no queremos saber nada de lo que Dios. Entonces esto es algo muy peligroso. Por eso el Señor, hermano, nos habla a través de su palabra, la delicadeza, hermano, lo significativo que es cuando usted y yo nos desconectamos de Dios. Nosotros no fuimos creados para estar desconectados e independientes de Dios, sino unidos a Dios. ¡Aleluya! Hermano, qué bendición.
Sin embargo, vemos que aparte de Nimrod, también hay una figura allí que es la madre de Nimrod. Nimrod, con todo lo que la intención de Nimrod era crear imperios. Inclusive la Torre de Babel fue un desafío para exaltar el nombre del hombre, hermano. Y por si acaso dio a entender que si venía un juicio, las aguas del diluvio no podían acabar esa generación independiente y rebelde de Dios. Entonces mire lo grave. Un hombre, hermano, por eso hay una gran tragedia. La tragedia, hermano, es que la mayor tragedia es que nos volvemos opositores y rebeldes delante de Dios. Eso no es lo que Dios diseñó para usted ni para mí, sino somos aquellos que estamos alineados con la voluntad de Dios y ejecutamos, hermano, la voluntad de Dios, porque más adelante eso traerá un galardón para nosotros. Sin embargo, no nos vamos a detener allí, en medio de ese caos. Mire, Nimrod por un lado, agrupando muchas personas, gobernando sobre ellas para desviar del plan de Dios. Y por otro lado también, alguien que asociado a Nimrod, como fue su madre y también esposa, mire la perversión, ¿sí? Hasta dónde llegó. No solamente fue Nimrod, sino las madres de Nimrod, madre y esposa, terrible. Fue la que incluyó la idolatría en medio de ese pueblo, en medio de todas esas personas, desviando la adoración que le pertenece solamente a Dios hacia el hombre. Y se constituyeron a sí mismos el dios Sol y el dios Luna. Y todos vemos que en esas ciudades que Nimrod fundó, la idolatría, hermano, abundaba. Oh, Señor, hermano, mire la dificultad que hay cuando el hombre, hermano, se desconecta de Dios. Cae en idolatría, cae en pecado, cae en desgracia. Y pierde su tiempo, hermano, desviado de la voluntad de Dios. Oh, Señor Jesús, qué delicado esto. Sin embargo, hermanos, en medio de esa situación de caos, también podemos experimentar, hermano, lo que el Señor nos habla en Salmo 2, 6, 7. Vamos a leer Salmo 2, 6, 7. Rapidito. Dice así: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En esto, hermano, confirma que el único digno de adoración, digno de ser, hermano, el rey por quien fueron creadas todas las cosas y para él también, hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor Jesús. Sin embargo, cuando el hombre se desconecta, hermano, mire lo que sucede en el versículo del mismo Salmo 2, 1 y 3. Dice así: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Oh, esos son los gobiernos humanos, hermano. Hoy, por tanto, nosotros percibimos que son pocas las personas que quieren estar conectadas a Dios. Oh, Señor Jesús, el mundo hoy no está distinto a lo que se experimentó en esa época en Nimrod. El mismo principio ocurre y más fuerte ahora. Todos los gobiernos y muchas personas hoy están esperando, hermano, en esos gobiernos corruptos, en esos gobiernos, hermano, que no quieren saber nada de Dios, que quieren vivir separados, adorando otras cosas. Hermano, pero nosotros somos los que tenemos este principio de Noé, aquellos que fueron escogidos, hermano, para darle continuidad al plan de Dios. Si usted está escuchando esta palabra, hermano, es porque Dios los escogió para que seamos aquellos que, hermanos, que aportemos en el que Dios puede usarnos para ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas y en lo que Dios planificó. Entonces, hermanos, no vamos a romper estas ligaduras. Esta conexión, hermanos, es lo que nos lleva a vivir piadosamente y no a vivir en desorden, en pecados, hermanos, alejados, adorando otras cosas, hermanos, sino aquellos que estas cuerdas, esta conexión con Dios, hermanos, nos lleva a hacer la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Entonces, en medio de ese caos, el Señor, después de esa situación con Nimrod, el Señor tuvo que también hacer algo allí para que el hombre no siguiera, hermano, destruyéndose más. En medio de ese caos, Dios levantó un hombre que se llama Abraham, en medio de idolatría, en medio de, hermano, un hombre. Abraham también salió
Su padre era idólatra, sin embargo Dios comenzó una nueva, un recomienzo allí con Abraham, hermano, un hombre lleno de fe, un hombre que al principio no tenía la fe que podemos experimentar al final de sus vidas, pero hermano, fue un hombre que le creyó al Señor, creyó en las promesas que Dios le hizo, salió, hermano, sin mirar a un lado y nada, sino que le creyó al Señor, dando pasos de fe. Y Dios pudo construir una gran nación, un pueblo, hermano, absoluto para Dios en medio de la gran multitud en esos tiempos que no adoraba a Dios, sino adoraba otras cosas. Pensaban en otras cosas, pero a través de Abraham, hermano, aleluya, a través de Abraham la bendición llegó. No solamente para este pueblo reservado, el pueblo de Israel, sino también esta fe llegó para los gentiles. Oh Señor Jesús, más adelante podemos ver eso, hermano, que hoy nosotros disfrutamos de esa promesa. Sin embargo, aquí al principio, hermano, que en medio de toda situación siempre vamos a encontrar, dependiendo, quien elige, hermano, somos nosotros. ¿Qué hacemos en medio de este caos? Porque no solamente en la época de Abraham, sino en la época de hoy, hermano, vemos que el mundo está perverso. Hombres, mujeres, hermano, hace poco en Argentina ya aprobaron el tema del aborto, hermano, atentando todo contra la vida. Sin embargo, mire, eso va a ser normal y vendrán cosas peores. Sin embargo, ¿cuál es la actitud de nosotros frente a toda esta situación? Somos, hermanos, los que buscamos preservar, hacer la voluntad de Dios porque estamos conectados a Dios. Entonces, mire, después de Abraham, vemos el pueblo que Dios preserva para sí, le da un ayo allí, la ley para preservar, porque se abrió un camino, hermano, en medio de la desobediencia y la rebelión, se abrió un camino para que el hombre se reconectara como Dios quería, porque mientras no se cumplían los tiempos, que Jesús vendría, hermano, como ese conector entre Dios y el hombre, hermano, el pueblo fue guardado por la ley, pero no estaba totalmente conectado. Aleluya por Jesucristo, aleluya, aleluya por Jesucristo, hermano. Nosotros somos bendecidos, hermanos, porque a través del Hijo de Dios, hermano, nosotros estamos en estos tiempos, en este tiempo donde podemos, hermanos, ya nos conectamos con Dios. Ahora vamos a ver cómo nos conectamos con Dios. Y ahora Dios comenzó a hacer esa obra de fe porque el Señor nos necesita. Sin embargo, un hombre desconectado no puede ser útil en las manos de Dios, no puede ser, porque su mente, todo su ser está puesto en otras cosas. Entonces, vamos a leer Gálatas 3:14, que nos confirma esa bendición que recibimos. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase los gentiles, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mire, a pesar de que Dios es nuestro creador, como dice en Romanos 9:20-21, nosotros como vasija, hermano, no podemos decirle, ¿por qué nos creaste así? No tenemos. Sin embargo, el hombre cuando se desconecta, cree que tiene el poder de sí mismo, hermano, de tomar decisiones, sabiendo que Dios fue quien nos creó para su propósito. Pero el engaño de Satanás viene allí. Cuando nos desconectamos, creemos que somos autosuficientes, creemos que podemos hacer otra cosa diferente a lo que Dios planificó para nuestras vidas, hermano, y entramos en el engaño. Sin embargo, hermano, Dios tuvo misericordia de nosotros. Vemos que esto va a terminar así. Un pequeño grupo de personas, que es la iglesia, y parte de la iglesia, que crecen y maduran, hermano, van a preservar esto. Sin embargo, la gran mayoría, hermano, hasta el final de los tiempos, como dice Apocalipsis 9:11-21, estará en oposición al reino de Dios. La pregunta es, ¿a dónde nos llamó el Señor? Confirme ahí, yo fui llamado, hermano, para pertenecer a su reino, aleluya, y activamente. No somos de aquellos que simplemente se quedaron allí con la condición de hijos, sino con la condición, hermano, de que peleamos por este reino, estamos unidos al Señor, no solamente unos hijos desconectados, porque hoy lamentablemente hay muchos hijitos de Dios desconectados en su alma, como lo vamos a ver ahora, hermano, y el Señor, la obra va avanzando, hermano, y lo que Dios está haciendo, y muchos hijitos de Dios no están creciendo y madurando porque están desconectados. Para eso nos fuimos llamados. Fuimos llamados, hermano, a crecer y a madurar y a ser uno con la obra del Señor, porque lo que Dios quiere otorgarnos es grande. Entonces, mire, algo bonito el Señor nos mostró
en medio de este caos, en medio del caos que sufrió Noé, él después que Dios lanzó el juicio, mire, levantó un altar, invocó el nombre del Señor. Ese altar, invocar el nombre del Señor, no puede faltar en nuestras vidas. Hermano, puede estar todo cayéndose. Esta pandemia, hermano, tocó mucho la fibra. Sin embargo, no nos podemos mover por la emotividad, porque es verdad, cuando el hombre se siente frágil, cuando se ve que puede atentar muchas cosas sobre su vida, puede perder la vida, puede perder aquello, se vuelve frágil, se vuelve emotivo. Y es verdad, sensible, muchos estaban orando, pero apenas, ¿sí?, las cosas calman. Como no hay un ejercicio, como no tienen activo su espíritu muchos, y otros que tienen activo ya el espíritu, porque fueron conectados con Dios en su espíritu, no lo ejercitan, hermano, no hay fuerzas para hacer la voluntad de Dios, no hay fuerzas para consagrarse, no hay fuerzas para hacer lo que Dios nos encomendó, porque estamos desconectados. Entonces, hermanos, no es suficiente simplemente de que Dios conecte nuestro espíritu, como somos un ser tripartito, sino que constantemente estemos ejercitando nuestro espíritu, hermanos, conectado a Dios para tener la fuerza, aleluya, de hacer su voluntad. Lo mismo fue Abraham también, le creyó al Señor, pero el Señor nos mostró entonces cómo el hombre recibe, cómo se conecta el hombre, hermano, a través de la palabra, aleluya, a través de la fe, hermano, conecta a Dios, aleluya, y la fe cómo llega a nosotros, por medio de la palabra. Esto es muy importante, hermano. Antes de hablar sobre la fe, el Señor nos mostraba que esta fe, ¿sí?, para tener más claro, porque hay un trabajo que hay que hacer, hermano, para que podamos ser llenos de esta fe. La fe no llega a nosotros simplemente por desearla. Hay que hacer un trabajo. El Señor nos mostró que esta fe tiene dos componentes, o se diferencia en dos asuntos. El primero es que hay una fe objetiva y una fe subjetiva. La objetiva, hablamos que, ¿quién es la fe, hermano? La fe es el Hijo de Dios. Es una persona viva, como el Señor nos mostraba en Gálatas, Gálatas 2:20, que dice así: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice que esta traducción literal de esta porción del versículo dice: es vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la fe es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo esta fe, ¿sí?, el Hijo de Dios, esta fe es objetiva porque está fuera de nosotros, ¿sí?, pero la intención no es que se quede fuera de nosotros. Esta fe necesita ser introducida, hermano, para dentro de nosotros, iniciando por nuestro espíritu. ¿Para qué, hermano? Para que esa fe que está fuera, que es el Hijo de Dios, hermano, comience a hacer ese trabajo dentro de nosotros, así como lo vamos a ver en la figura. José me ayuda, en la parte derecha vemos cómo el Señor nos mostró que esa fe, hermano, que está fuera, hermano, puede llegar dentro de nosotros, en nuestro espíritu, en lo más profundo, donde Dios nos conecta. Mire, está también representado la palabra como ese vehículo que transporta la fe, ¿sí?, para hacia adentro de nosotros. Cuando esa fe que está afuera, la fe objetiva, llega adentro de nosotros y comienza a trabajar, hermano, se vuelve la fe subjetiva, que es lo que es la realidad que tenemos. Mientras esa fe permanezca allá afuera, hermano, todo se va a quedar en deseo de hacer esto, en deseo de hacer aquello, pero no va a haber una reacción de parte de nosotros frente a la obra del Señor, frente a las situaciones inclusive negativas, frente a las situaciones de caos, porque cuando viene la situación de caos es donde somos probados para ver, hermano, cómo es nuestra reacción y si confiamos o no en el Señor. Cuando tenemos una situación, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Confiamos en qué, hermano? ¿Confiamos en el Señor Jesús como nuestro Salvador? ¿En todas las cosas? Cuando usted no tiene fuerza, hermano, por cualquier situación de servir al Señor, como muchas veces nos ha pasado, a veces la reacción obviamente no es favorable a la obra del Señor, porque nuestro espíritu está apagado, falta fe, todavía la fe, y esa fe es diariamente que se trabaja, hermano. Entonces todos los días necesitamos ir a la palabra, y mire cómo esa palabra, cómo esa fe es transportada a nuestro espíritu, como ese camioncito que vaya. Romanos 10:17 dice lo siguiente: así que la fe viene
por el oír. Vamos, según la versión Recobro dice así. Así que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Oh, Señor, mire la importancia, hermano, de oír la palabra. Este camioncito, ¿sí?, que es la palabra, comienza a ser trasladado a nuestro espíritu, hermano, por medio de oír. Lo importante de oír, ir a la palabra. Por eso no, hermano, esto que el Señor nos ha dado, esto, la palabra, su palabra profética, la palabra fundamental, son importantes para que nosotros, hermanos, estemos, allí, fervientes, hermanos, porque la prueba viene. Si usted y yo, hermano, no estamos conectados a Dios, y el Señor nos mostraba, comienza a partir del Espíritu, pero diariamente necesitamos estar conectados a través de la palabra, hermano, para que la fe comience a aumentar, a permear todo nuestro ser, no solamente ganando nuestro espíritu, sino también nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, hermano, y lo hemos experimentado. Cada vez que vamos a la palabra, vamos en oración, las prácticas que Dios nos ha dado para, hermano, ejercitar la fe, nos llevan a tener una actitud diferente, una reacción en medio del caos, en medio de situaciones difíciles, hermano, y en medio de situaciones de confort. Somos aquellos, hermanos, que sabemos para qué estamos en esta tierra. Así como estos hombres de fe, hermanos, nosotros también, hermanos, disfrutamos de la justicia de Dios. Somos, hermanos, justos delante de Dios. Es por obedecer, por creer, no es por otra cosa. Entonces, hermano, hoy, con todo esto, el Señor nos quiere darnos un aliento, hermano, que la función que tenemos en la iglesia es importante. En medio de este mundo que está hoy peor que los tiempos de Noé, peor que los tiempos de Abraham, hermano, peor que esos tiempos porque todo avanzó. Hermano, somos aquellos, las familias que Dios ha escogido. Créalo, si usted hoy tiene la vida de Dios es porque Dios te escogió, hermano, para ser la luz de este mundo. En medio de esta oscuridad, para hacer hermano, para llevar a muchos a esa arca que es la iglesia, para ser salvos del juicio que viene más adelante. Oh Señor Jesús, hermano, somos importantes para el Señor, pero necesitamos ejercitar esa fe. Esa fe no puede quedar más afuera ya. Crea o no creamos, hermano, la fe existe, ¿sí? Es el Hijo de Dios. Pero eso necesita estar dentro de nosotros, ganando todo nuestro ser, porque hay esperanza. El Señor prometió para nosotros que no solamente, hermano, salvó nuestro espíritu, está salvando nuestra alma por medio de esa fe, sino que también esa fe nos va a llevar a que tengamos un cuerpo glorioso, aleluya, para que podamos disfrutar, hermano, lo que Dios preparó, hermano, esa unión orgánica, eterna con Dios. Pero hoy necesitamos hacer este trabajo, hermano, y es todos los días que nos levantemos necesitamos ver la importancia de trasladar esa fe objetiva para que se convierta en esa fe subjetiva, para que podamos reaccionar, amén, al plan de Dios. Hermano, escribe allí, fui escogido para ser parte de este plan de Dios, amén, y ser aquel que cumple el plan de Dios. Pero para eso necesito estar conectado. Hermano, la conexión es importante para que Dios pueda trabajar en nosotros y también trabajar a través de usted. Hay mucho aquí, hermano, que todavía, mucho contenido, muchas palabras de edificación. Por causa del tiempo no vamos a avanzar más, pero hermano, esto está precioso. Esta palabra que usted escuchó, no la escuche de cualquier manera. Por eso es importante que todos nuestros sentidos estén conectados al Espíritu, hermano, para que la palabra, hermano, pueda hacer efecto en nuestras vidas y así, hermano, poder agradar al Señor. El Señor les bendiga, el Señor, hermano, nos siga dando las fuerzas, hermanos, para avanzar y que esta obra de fe, hermano, avance en nosotros. Jesucristo es el Señor. Ya terminamos, hermanos, ya vienen unos breves anuncios a través de los hermanos y no se desconecte, permanezca conectado allí en el Espíritu para que los encargos, hermanos, usted los pueda recibir con alegría. Amén. Hermanos, gloria al Señor por su hablar profético. De verdad que cuánta vida, ¿verdad? Recibimos en esta noche por medio de la palabra. Como el Señor nos terminaba hablando, la palabra es la que nos conecta con el Señor. Y en estos tiempos de apostasía, de iniquidad, de Sodoma y Gomorra, que usted y yo, amado hermano, hayamos hallado gracia para hoy prepararnos para el Señor. Porque cuando oímos este hablar, vemos al Señor más cerca.
Usted no siente eso cuando el Señor habla. Esta noche el Señor habló. Hermano, hoy vimos al Señor más cerca. Aleluya, su venida más cerca y el reino más cerca. Amén. Amados hermanos, vamos a dar unos anuncios importantísimos. Vamos a estar allí orando. También son importantes estos anuncios porque hacen parte del avance de la obra del Señor. Amén. Aleluya. Todos los jóvenes de la iglesia en Valledupar, todos los jóvenes, amén. Mañana sábado, a partir de las 5 de la tarde tenemos la gran fiesta. Esto debido a qué? A que ayer comenzó la conferencia internacional de jóvenes, aleluya, en Brasil. Y ayer fue, hermano, la inauguración. A los padres de familia le damos este dato. La inauguración, muchos hubieron más de 20,000 jóvenes conectados. Fue una fiesta grande y esta fiesta va a ser hasta el día domingo. Y nosotros nos hemos preparado aquí en la parte derecha, José, ahí está el título de la conferencia, La Hora de la Verdad. Hermano, estamos en la hora de la verdad para nuestros jóvenes disfrutando al Señor, consagrados al Señor. Y el Señor ha preparado para mañana sábado una gran fiesta. A las 5 de la tarde, todos los jóvenes anúnciense allí, avísense de que mañana a las 5 de la tarde el Señor los espera aquí. Vamos a disfrutar la comunión, vamos a hacer una fiesta con todos los protocolos de bioseguridad, orando, invocando. Vamos a estar aquí a las 5 de la tarde, mañana. 5 de la tarde, joven, no te puedes perder esta gran fiesta. Estamos en la hora de la verdad de llenarnos del Señor. Amén. Y mañana es una oportunidad para que nos sigamos llenando, sigamos disfrutando la verdadera felicidad que es nuestro Señor. Amén. Y como si fuera poco, el día domingo el Señor espera a todos los jóvenes. Es doble banquete, doble porción. El día domingo a las 5 de la tarde nuevamente nos vamos a ver aquí en el local de reunión para hacer la clausura de esta gran conferencia donde vamos a disfrutar y va a ser un disfrute grandioso en el Señor. Amén. Entonces, sábado 5 de la tarde, amado joven, y domingo 5 de la tarde aquí en el local de reunión con todos los protocolos de bioseguridad, vamos a disfrutar de esta gran comunión de jóvenes conferencia internacional que comenzó ayer en Brasil. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a traer 3,000 pesitos. ¿Para qué? Para hacer un ágape de amor aquí. Vamos a comer juntos, vamos a disfrutar. Va a ser una fiesta. Amén. Gloria al Señor. Oh Señor Jesús. Amados hermanos, otro punto es, bueno, el día domingo el Señor espera al sector A, la gran mesa del Señor, a las 8 de la mañana y el sector B a las 10 de la mañana. Amén. El día domingo la reunión de la mesa del Señor con todos los protocolos de bioseguridad. Allí el Señor guardándonos y siguiéndonos edificando en amor. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, y recordamos todas las reuniones. La reunión de niños, mañana iniciamos. El Señor nos llama a su reino y gloria. Aleluya. Es el título de mañana de esta comunión de niños. ¿Qué tal si repetimos? El Señor nos llama a su reino y gloria. Es el título mañana de la gran comunión de niños a las 4:30 de la tarde. Invitamos a todos los padres, no le vamos a robar a nuestros niños el ser regado, el ser edificado. Vamos, aleluya, invocando, vamos a estar allí y que nuestros niños puedan disfrutar de esta comunión. Este nuevo año queremos más niños conectados allí para que sean edificados y la palabra del Señor los riegue y puedan crecer amando al Señor. Amén. Gloria al Señor. 4:30 mañana sábado. La comunión de niños por la plataforma Zoom, 4:30 de la tarde. Amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, también la obra del Señor cuenta con este ministerio grandísimo. Por eso la obra del Señor ha avanzado. Por eso esos 144,000 hoy se están preparando, que el Señor nos ha hablado. Cierto, usted está allí por su fidelidad, por ese corazón ensanchado. Hermanos, los diezmos, las ofrendas, los votos. El Señor cuenta con usted, amado hermano, para que la obra del Señor avance y no sufra, sino que cada día la obra del Señor sea abundante y podamos avanzar en el Señor. Aleluya. Los votos, hermano, voto Bucafé, voto unánime, hermano, allí con mucha fidelidad. Que el Señor nos ayude a todos. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, y mañana el servicio del aseo. Amén. Otro privilegio para seguirnos llenando del Señor, para venir danzando, venir alegre, contento, gozoso, a servirle a nuestro Señor. El sector A, mañana, a partir de las 7 de la mañana, usted puede venir. Aleluya, allí vamos a enviar 2 hermanos por sector. Vamos desde ya allí en los grupos de WhatsApp que tenemos en los sectores, vamos a nombrarlos para que tengan ese compromiso con Dios mañana de venir a hacer el aseo danzando, alegre, cantando, con alegría, con gozo. Amén.
Gloria al Señor para ser sellados. Gloria al Señor, amados hermanos. Amén. Jesús es nuestro Señor. Seguimos disfrutando, nos seguimos llenando porque hemos hallado gracia delante del Señor y estamos en la vida de la iglesia para un día ser vencedores. Aleluya, hermano, una feliz noche, que el Señor le bendiga. Bendiciones para todos. La canasta de amor, amén. También, amados hermanos, tenemos la oportunidad el día domingo, hermano, de una Maggi, una papeletica de comino. Hermano, si quiere traer un mercado grandísimo, tráigalo también. Hermano, esto es libre, esto es, hermano, lo vamos a hacer orgánicamente, con gozo, con alegría. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Aleluya. Sumergirme en tu esencia y unirme a ti. Me vuelvo loco, tus promesas se acercan finalmente.